La infame mentira del movimiento misionero mundial y sus pastores a sus iglesias. Bueno, mis hermanos, el Señor Jesucristo les bendiga a cada uno de ustedes. Los saluda su amigo, su hermano, Alex Rato, guerrero bíblico pentecostal. Hoy vamos a mirar, mis hermanos, vamos a mirar aquí esta conferencia que hemos titulado La infame mentira, escuche bien, la infame mentira del movimiento misionero mundial y sus pastores a sus iglesias. Y fuera de esto, vamos a llamar a algunas iglesias del movimiento misionero mundial a ver si se sostienen en vivo, si pueden sostener en vivo lo que este pastor dice, un pastor muy reconocido, muy famoso dentro del movimiento misionero mundial. Vamos a llamarlo o a llamarlos al movimiento misionero mundial a ver si eh, corroboran las mentiras que este señor dice. Vamos a escucharlos, a ver qué dicen. Si se lavan las manos, dicen que no tienen nada que ver, o si corroboran esa mentira. Vamos a escuchar esta mentira. La verdad es una mentira horripilante. Escuchemos esto que dice este pastor del movimiento misionero mundial. Vamos a escuchar todos, atentos. Son bíblicos. Si usted, tres bautismos que no son bíblicos. Si usted tiene un bautismo de estos que voy a mencionar, le recomiendo que busque una iglesia de sana doctrina y se haga bautizar como ordena el Señor en su santa palabra. Bautismo número 1, el bautismo que realizan los señores de la unicidad. Ellos dicen que el bautismo es para perdón de pecados y aluden a Hechos capítulo 2 versículo 38 cuando Pedro dijo: arrepentíos y bautícese cada uno para el perdón de los pecados. El mismo apóstol Pedro aclaró este versículo en su primer carta a Pedro capítulo 3, versículo 21, cuando dijo que el bautismo en agua no le quita los pecados a nadie, sino que el bautismo en agua es la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Bautismo número 2. Bueno, acaban ustedes de escuchar lo que este señor dice y la verdad me parece tremendo que este pastor, que es el pastor de la iglesia central de Villanueva, Casanare, diga esta clase de cosas. De verdad me quedo aterrado. Y él dice que el bautismo unicitario es un bautismo que pues, prácticamente no sirve para nada, ¿no? Volvámoslo a escuchar. Escuche bien usted esto, por favor. Son bíblicos. Si usted, tres bautismos que no son bíblicos. Si usted tiene un bautismo de estos que voy a mencionar, le recomiendo que busque una iglesia de sana doctrina y se haga bautizar como ordena el Señor en su santa palabra. Bautismo número 1, el bautismo que realizan los señores de la unicidad. Ellos dicen que el bautismo es para perdón de pecados y aluden a Hechos capítulo 2 versículo 38 cuando Pedro dijo: arrepentíos y bautícese cada uno para el perdón de los pecados. El mismo apóstol Pedro aclaró este versículo en su primer carta a Pedro capítulo 3, versículo 21, cuando dijo que el bautismo en agua no le quita los pecados a nadie, sino que el bautismo en agua es la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Bautismo número 2. Escuchen, el bautismo no es para perdón de los pecados, porque Pedro dijo que en Hechos 2:38, arrepentíos pues y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, pero él dice que Pedro aclaró esto por allá en su primera carta, donde dice que el bautismo que ahora corresponde no quita las inmundicias, dice él. Entonces dice que leamos primer libro de Pedro, por favor, vamos a leerlo, o primera carta de Pedro, que donde Pedro dice esto, dice, el bautismo que corresponde a él ahora nos salva. Entonces dice en paréntesis,
no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Entonces dice que Pedro recompuso esto. Pedro como que se puso a analizar, no, el bautismo no es para perdonar los pecados, porque el bautismo no quita los pecados, dice este pastor. ¿Mm? Que el bautismo debe ser como el Señor Jesús mandó. Bueno, aquí vemos que hay una contradicción, ¿sí? Porque vemos que hay una contradicción. Porque Pedro sí mandó no solamente una vez, sino 2 veces mandar a bautizar para el perdón de los pecados. Porque Hechos de los Apóstoles en el capítulo 10, Pedro le dice a los que se reunieron, les dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que creyesen, todos los que en él creyesen, recibirán perdón de pecados por su nombre, y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. El bautismo en el nombre de Jesús sí es para el perdón de los pecados. Y no solamente lo dijo Pedro, también lo dice Ananías cuando mandó a bautizar a Pablo. Miremos, le dice Ananías a Pablo, él le dijo, el Dios de nuestros padres, estoy leyendo Hechos capítulo 22, verso 14. Él le dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oiga la voz de su boca, para que seas testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Es decir, en el bautismo está el lavamiento de los pecados. ¿Mm? Pablo dice esto en Primera de Corintios capítulo 6. Bueno, vemos que, recordemos que dice aquí, permítame hacer esta aclaración. Ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Cuál nombre? Pues del Dios de los padres que se le apareció y escogió a Pablo. Ese fue el nombre que debía ser invocado sobre Pablo para que sus pecados fueran perdonados. Y vamos a ver cuál es ese nombre del Dios de los padres que escogió a Pablo, el cual ese nombre fue invocado sobre Pablo para el perdón de los pecados. Hechos capítulo 9, leamos por favor. El Señor le dice a Ananías esto. Y aún aquí dice Ananías, le dice al Señor, y aún aquí tiene autoridad, Hechos 9:14, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido. El que escogió a Pablo fue el Dios de los padres, y ese se llama Jesucristo. Porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y dice, verso 17, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor que se te apareció en el camino, ¿quién se le apareció? ¿Quién lo escogió? El Dios de los padres de Jesucristo. Por donde tú venías, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. ¿Cómo fue bautizado? Invocando el nombre del Señor Jesús. ¿Para qué? Para lavar sus pecados. Entonces en el bautismo sí hay perdón de pecados. Y es en la invocación de un nombre. ¿Qué? ¿Cuál nombre? El nombre de Jesús. Y este pastor dice que no, que Pedro dijo, pero también se contradijo. O Pedro corrigió eso. Dijo que el bautismo no limpiaba pecados. Qué pena, pero ahí Pedro no está diciendo eso, señor pastor del Movimiento Misionero Mundial de la Iglesia Central de Villanueva Casanare. Voy a ir a donde usted y espero que usted me atienda y me aclare todos estos temas. Voy a ir donde usted, si el Señor me lo permite. Entonces vemos que Pablo dice que sobre él fue invocado un nombre. Dice, y todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, dice Pablo. Romanos capítulo 6, verso 3. Entonces, ¿cuál nombre fue invocado sobre Pablo para el lavamiento de sus pecados? El nombre de Jesús. Pablo le dice a la iglesia en los Corintios, le dice esto. Mire lo que le dice. Y esto eres algunos de vosotros, 1 Corintios 6:11. Y esto eres algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. El lavamiento de los pecados es en el nombre de Jesús. Es en el nombre y eso es en el bautismo. Juan le dijo a la iglesia, primera carta de Juan capítulo 2, verso 2, hijitos,
vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Está hablando del bautismo en el nombre de Jesús. Y usted dice que no. Usted dice que no, que Pedro dijo, pero que lo corrigió. Le voy a decir algo. Pedro no habló por su propia cuenta, amado pastor. Pedro no habló por su propia cuenta. La Biblia me dice que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Y el Señor le dijo a los apóstoles, dijo que cuando viniese sobre ellos el Espíritu Santo, Él les recordaría todas las cosas que Él les había hablado. Juan capítulo 14, verso 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, os recordará todo lo que yo os he dicho. Lucas en el capítulo 24 dice Jesús que Él mandó a sus discípulos a predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados por su nombre. Si usted no lo ha leído, ¿no? Para que lo lea. Lucas capítulo 24, verso, vamos a leerlo allá, Lucas 24. Imposible, todo un pastor y decir esta grosería de argumento. Dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Eso fue lo que hizo Pedro, empezando desde Jerusalén. Comenzó a predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados en el nombre del Señor Jesús. Y recuerde que el Espíritu les guiaría toda verdad. Y si Pedro mandó a bautizar en el nombre de Jesús es porque la verdad. Dice el Señor que les recordaría todas las cosas que él les ha hablado, que Él les habló. Y si Pedro dijo que el bautismo era en el nombre de Jesús, inspirado por el Espíritu Santo, sí, era en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados, fue porque eso fue lo que el Señor le mandó. Porque el Espíritu les enseñaría todo. Ya, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Pues Pedro habló inspirado por el Espíritu Santo, entonces el Espíritu le enseñó de que ese era el bautismo para el perdón de los pecados y que le recordaría todas las cosas. Todo lo que el Señor realmente les mandó fue que el bautismo era en su nombre, fue lo que realmente mandó, a no ser que usted me diga, amado pastor, que Pedro no habló siendo inspirado por el Espíritu Santo, a no ser que usted me diga eso, ¿no? A no ser que usted me diga eso, que Pedro no habló siendo inspirado por el Espíritu Santo. Sería bueno que usted me aclare eso. ¿Listo? Sería bueno que usted me lo aclare. Ahora, usted dice, bueno, entonces ya leí que el bautismo sí es en el nombre de Jesús, que Pedro y los apóstoles fueron inspirados por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo les enseñaría todas las cosas y les recordaría todo lo que el Señor habló. ¿Sí mira? Entonces lo que el Señor mandó, habló, fue que el bautismo era en su nombre y eso lo hicieron ellos. Eso lo hicieron ellos. Ahora, usted dice aquí que Pedro dice que el bautismo no es para el perdón de los pecados. Que Pedro recompone esto. Volvamos a escuchar esto, por favor. Son bíblicos. Tres bautismos que no son bíblicos. Si usted tiene un bautismo de estos que voy a mencionar, le recomiendo que busque una iglesia de sana doctrina y se haga bautizar como ordena el Señor en su santa palabra. Bautismo número 1, el bautismo que realizan los señores de la unicidad. Ellos dicen que el bautismo es para perdón de pecados y aluden a Hechos capítulo 2 versículo 38 cuando Pedro dijo: arrepentíos y bautícese cada uno para el perdón de los pecados. El mismo apóstol Pedro aclaró este versículo en su primer carta a Pedro capítulo 3, versículo 21, cuando dijo que el bautismo en agua no le quita los pecados a nadie, sino que el bautismo en agua es la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Bautismo número 2. Si no hay perdón de pecados en el bautismo, entonces ¿para qué es el bautismo? Recuerde algo,
La Biblia me dice que en la ciudad que el Señor nos está preparando no entrará ninguna cosa inmunda o que haga pecado. Y si la gente no ha sido limpia de su pecado, ¿por qué la Biblia habla del lavamiento de los pecados? ¿Mm? ¿Dónde se lavan los pecados? Pablo dice, vosotros ya habéis sido lavados, justificados y santificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. A Pablo se le dice, ahora pues que te detiene, levántate y lava tus pecados invocando su nombre. El lavamiento de los pecados está en el bautismo. El Señor mismo o Pablo mismo le escribe a la iglesia de Éfeso, le escribe esto. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Tiene que haber un lavamiento del agua. El bautismo no es, el Señor dijo, vayan y bauticen. Ahora, usted dice como mandó el Señor Jesús, pero no dice la escritura que el Espíritu les recordaría a ellos toda la verdad y no hablaron inspirados, llenos del Espíritu Santo. Sería bueno que ustedes me dijeran eso. Dos, que el Espíritu Santo les recordaría todas las cosas, les enseñaría todas las cosas. Y si el Espíritu Santo les está diciendo a ellos que deben bautizar en el nombre de Jesús, que en el nombre de Jesús hay perdón de pecados, ¿se equivocó el Espíritu Santo? Ahora, yo quisiera mostrarle a usted algo, pastor. Ese Espíritu es el mismo Jesús. Jesús habla con Pedro en el capítulo 10 y Jesús se presenta como Dios, como Señor y como el Espíritu. Se lo voy a mostrar. Dice, al día siguiente, capítulo 10, verso 9 de Hechos, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y acercándose a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado por las cuatro puntas era bajado a tierra, en lo cual había toda clase de cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y vino una voz, una sola voz, no fueron tres voces, no una sola voz. Levántate, Pedro, mata y come. Entonces dijo, Señor, ¿quién es el Señor? Jesús. Señor, no porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a la segunda vez. Lo que Dios limpió no lo llames tú común o inmundo. Lo que Dios limpió. Jesús se presenta a él como el Señor, como Dios y también se presenta como el Espíritu. Pero mientras Pedro pensaba en la visión, verso 19, le dijo el Espíritu, he aquí tres hombres te buscan. Y Jesús mismo se presenta como el Espíritu. Las 7 cartas a las iglesias. El que tenga oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y Pedro lo presenta como el Espíritu. Leamos. Primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 10 en adelante. Los profetas que profetizaron de esta gracia destinada a vosotros, diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendría tras ellos. Jesús es el Espíritu. Entonces, si Jesús era el Espíritu y estaba en los apóstoles y el Espíritu le recordaría todas las cosas, les enseñaría todas las cosas, ¿se equivocó Jesús allí a mandar a bautizar en el nombre de Jesús? Tiene un problema serio. Ahora, el bautismo ya leí que es el lavamiento de los pecados se efectúa en el bautismo. Se efectúa porque tres son los que dan testimonio. El agua, la sangre y el espíritu. Y estos tres concuerdan. ¿Mm? La sangre de Cristo opera en nosotros por el lavamiento del agua por la palabra. En esa sangre hemos sido lavados, en esa sangre somos redimidos. Han sido perdonados nuestros pecados, hemos sido redimidos. Pero es en el nombre de Jesús. Ya habéis sido lavados, justificados y santificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Tendrá usted que refutar todo esto. Segundo, usted dice que Pedro dice que Pedro dijo que el bautismo no es para perdón de los pecados. Lea bien, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. El bautismo sí salva. ¿Ah? El bautismo sí salva, pero lo que no dice aquí es que, como usted dice, que no sea para el perdón de los pecados. Dice, no quitando las inmundicias de la carne. ¿A qué se refiere? Bueno, ¿cuáles son las inmundicias que usted tiene en su carne, pastor? Lo que indica esto es que todavía seguimos estando en la carne. Es lo que significa. No quitando las inmundicias de la carne es que todavía significa que seguimos en la carne.
que todavía nos da mal olor en las axilas, las inmundicias de la carne. ¿Ya? Todavía nos da mal aliento. Todavía orinamos y defecamos. Las inmundicias de la carne no han sido quitadas, pastor. Pero el pecado sí fue quitado. ¿Mm? El Señor fue el que llevó nuestros pecados. Y sabéis que Él fue manifestado para quitar o llevar vuestros pecados. Primera de Juan capítulo 3, verso 5. ¿Mm? Dice que el que está en Cristo nueva criatura es. ¿Y cómo sabemos que estamos en Cristo? Por el Espíritu que le ha hecho reposar en nosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, dice. Si Cristo está en vosotros, ahí sabemos que somos de Cristo. ¿Cómo más sabemos que somos de Cristo? Por el bautismo. Leamos, por favor. Si tenemos el Espíritu de Cristo, somos de él. Bueno, yo sé que ustedes no tienen el Espíritu de Cristo. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, ahí sabemos que somos nuevas criaturas. ¿Ya? Si alguno está en Cristo. ¿Cómo más? Vamos a leer Gálatas. Gálatas. Leamos Gálatas, por favor. Dice, pues todos sois hijos de Dios, capítulo 3, verso 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pero mire que no, ¿quiénes son esos hijos de Dios? Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Si alguno está en Cristo, los que somos bautizados en Cristo. Y Pablo dice en su carta a los colosenses que el bautismo sí es para el perdón de los pecados. Leamos a Pablo, capítulo 2, verso 12. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que levantó a los muertos. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando los pecados. El perdón de los pecados opera en el bautismo, pastor. Amigos pastores, opera allí en el bautismo. ¿Ustedes por qué dicen que no? Hay una contradicción, ¿no? Pedro se contradice, el Espíritu Santo se contradice, ponen a pelear al el Espíritu Santo, la tercera persona, con la segunda persona. Lo que dijo la segunda persona no es válido porque bueno, lo ponen a pelear. Terrible eso, terrible. Pedro no está diciendo que el bautismo no perdona pecados, dice que no quitando las inmundicias de la carne, es que todavía seguimos viviendo en la carne. Todavía no militamos según la carne, pero todavía vivimos en la carne, todavía tenemos inmundicias en nuestra carne. Pero la Biblia dice por acá en Primera de Juan que el que es de Dios no peca. Vuestros pecados ya han sido perdonados en su nombre. Ahora, bueno, las inmundicias de la carne no han sido quitadas. Es más, ¿podemos volver a pecar? Sí, podemos volver a pecar. Podemos volver a pecar. ¿Podemos volver a caer en el pecado? Sí, porque seguimos siendo hombres. Esa naturaleza humana todavía no ha sido quitada. Ha sido dominada por el Espíritu de Dios que mora en nosotros. A los que hemos recibido el bautismo en el nombre de Jesús. La tenemos dominada porque es el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Por eso no fornicamos, no mentimos, no adulteramos, no robamos, etcétera, etcétera. No mantenemos en pleitos, iras, celos. No, no mantenemos en eso. Pero todavía vivimos en la carne. Sí, todavía vivimos en la carne. Hay errores, miles, muchos, cientos de errores en nosotros. Por eso estas inmundicias no han sido quitadas. Todavía huelemos feo si no los bañamos, pastor. Aprenda un poquito. Vamos a mirar, vamos a llamar a algunas iglesias. Vamos a llamar a algunas iglesias a ver si nos contestan. A ver si desean contestarnos la llamada. Vamos a llamar a la iglesia en Caribayona. Esto es en Casanare.
320-282-6332. 282-6332. Vamos a llamar a ver. Vamos a esperar a ver. Ahí está marcando. Vamos a ver qué nos dicen. Tema correo de voz. Correo de voz. Primer costo a partir. Volvamos a llamar, que es el tema correo de voz. Volvamos a llamar. A ver qué nos dicen. No, El número móvil marcado se encuentra apagado. está apagado. Bueno, ya vamos al de la Florida Blanca. La Iglesia del Movimiento Misionero Mundial en Florida Blanca, 321-330-03-16. ¿Está marcando? A ver si contestan. Sí, muy buenas. Aló. Muy buena tarde. ¿Me puede contestar, por favor? ¿Puede hablar? Colgó la llamada. ¿De verdad? Volvámoslo a llamar. Movimiento Misionero Mundial en Florida Blanca, Casanare. No va a haber nadie que explique esto. Muy buenas. Aló. Por favor, hable. No sea malito. Aló. Sí, muy buenas. ¿Cómo está? Aló. Sí, le escucho. ¿Cómo está? Mi nombre es Alex Cerrato. Sí, cuénteme. Eh, bueno, estoy llamando al Movimiento Misionero Mundial de Florida Blanca, ¿no? A ver si usted me, Claro. a ver si usted me puede aclarar algo que dice un pastor y dice que yo soy de la Pentecostal. Estoy llamando en este momento porque estoy haciendo un programa sobre lo que un pastor del Movimiento Misionero Mundial dice, que el bautismo de Hechos 2:38 no es para el perdón de los pecados, porque Pedro dice que el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. Entonces, que dice allí que Pedro dice en ese lugar que ese bautismo no perdona pecados. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Eh, Esta la pregunta es para algo doctrinal del bautizo, que le habla Pedro a los judíos. Pedro dice, el pastor es de la iglesia de la central de Casanare, central de Villanueva Casanare. De pronto yo sé que usted lo conoce. No lo distingo. Bueno, él dice que el bautismo unicitario no sirve para nada porque Hechos 2:38 dice que Pedro les dijo arrepentido, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Pero dice él, Ahí es donde se pregunta. señor, Si la Biblia dice bautícese cada uno, o sea que uno no necesita que un pastor lo bautice, o no entiendo ahí. bueno, yo creo que usted como pastor, debe haber estudiado algo que se llama filología. Ujú. Ah, bueno, entonces la filología le responde. Creo que como pastor usted debe haber estudiado eso, porque yo sí he estudiado filología. Lo que pasa es que, pues, no, para no discutir mucho, no, el Señor Jesucristo envió a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿A quién envió? Y Pedro pues dice, bautícese cada uno, pues las dos palabras vienen del Espíritu Santo. Sí. Y otra cosa, uno no es salvo por obras, uno es salvo por gracia. Ajá. Y otra cosa, Dios no acepta la mundanalidad.
Dios no acepta el recasamiento. Entonces, hay otras cosas, hay otros factores. Pero que no solamente usted me puede la responder la pregunta, ¿a quién envió él a bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? a sus discípulos. ¿Y cuántos bautismos hay en la Biblia así? Pues él nos comisionó a todos los que sean discípulos. No, Ahora que si usted es un escúcheme, seguidor de Jesús, escúcheme, pastor, escúcheme. ser discípulo, ¿Cuál, puede. dígame a cuántos bautismos hay en la Biblia en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que se efectuaron? Lo efectuaron los apóstoles. ¿Cuántos hay? No, si la Biblia registrara todo lo que los apóstoles o el Señor Jesús hizo, pues dice Juan en una... Pero al menos usted me puede dar uno solo. Pastor, pastor, usted me puede dar uno solo. ¿Un solo qué? Un solo bautismo donde algún apóstol haya dicho, dejen que nosotros los bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y que ese día a la iglesia se añadieron tantas personas, tan pronto los apóstoles lo bautizaron. Pues no, la Biblia no, yo no lo he encontrado, como tampoco he encontrado la palabra dentro de la Biblia. No, Sin no embargo, usted no encontró la palabra Biblia dentro de la Biblia, y si yo se la muestro. No, dice Sagradas Escrituras. No dice Sagrada Escritura, dice Biblia. Lo que pasa es que, vuelvo y repito, lo que pasa es que ustedes quieren hacer doctrina de algo que la Biblia no trae. La palabra Biblia sí está en la Biblia. Lo que pasa es que a ustedes, les falta estudiar un poquito, porque la palabra Biblia, ¿qué significa? Es que no estoy diciendo que no esté ahí. Usted dijo que no estaba en la Biblia. Usted dijo que la palabra Biblia no está en la Biblia. Yo le muestro que la palabra Biblia sí está en la Biblia, pero él le dijo que hay que estudiar filología. ¿Usted sabe qué es filología, pastor? Pues parece ser que yo, la verdad, no sé mucho, porque usted debe saber mucho de que, y que repito, que uno es salvo por gracia. O sea que no se es salvo por obedecer mandamientos, sino por gracia. Por gracia, o qué debo hacer para ser salvo. La Biblia me dice el que oiga mi palabra y crea el que me envió tendrá vida eterna. ¿Eso no es gracia? Y entonces las palabras de Jesús no habla del bautismo, del arrepentimiento. Claro. Entonces, muéstreme dónde hay un bautismo por gracia en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Okay. Y el Señor lo dijo, no sé por qué es el problema de desobedecerle a él. Por eso, entonces los apóstoles desobedecieron. No lo desobedecieron, pero porque si yo no veo ningún bautismo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, imagínense, no cabría la Biblia todo lo que está. Pero entonces, ¿por qué si escribieron? ¿Por qué si lo escribieron? Escúcheme, ¿por qué si escribieron entonces que el bautismo era en el nombre de Jesús? ¿Y a quién se lo dijeron? ¿A quién? Dígame a quién. Al pueblo judío. ¿Está seguro? Todo, claro. Escúcheme, todo un pastor. ¿Cuánto tiempo lleva usted siendo pastor? Usted me llama a litigar de mi pastorado. No, porque escuche, lo que a mí me aterra es, escúcheme, pastor, lo que a mí me aterra es escuchar comentarios de un pastor decir que Pedro se contradijo porque en una parte dice que el bautismo es para el perdón de los pecados y en otra dice que no. ¿Sí me entiende? Hay una contradicción y es una contradicción de Pedro. Y es más, meten una contradicción porque Pedro cuando habló en Hechos 2:38, habló siendo lleno del Espíritu Santo. Y les recuerdo yo a ustedes los pastores que cuando Pedro dijo eso, habló siendo lleno del Espíritu Santo y el Señor le dijo que cuando viniese sobre ellos el Espíritu Santo, 1, les enseñaría todas las cosas y 2, les recordaría todo lo que les había dicho. Entonces, si Pedro dijo que el bautismo era en el nombre de Jesús, 1, fue porque el Señor se lo enseñó. 2, porque el Señor se los mandó. Pedro no se pudo haber contradecido. Y ahora usted me viene a decir que lo que usted mismo se está contradiciendo. Yo creo que eso que usted está diciendo es una contradicción, ¿no? ¿En qué me contradije? En lo que acabo de decir. ¿En que los discípulos bautizaban? Que era solamente para los judíos. No, que cuando Pedro les dice bautícese cada uno de vosotros, sí, en el nombre de Jesús, no le estaba
hablando a gentiles, le estaba hablando a personas que acudían a la fiesta de Pentecostés. O sea, pero usted me acaba de decir que solamente el bautismo era para los judíos. Eso es una contradicción, que usted dice, según usted, eso no está en la Biblia, que para los gentiles. Y yo le respondo, ¿la casa de Cornelio eran gentiles? ¿El carcelero de Filipo era gentil? No, hablando de Hechos 2. Pero es que usted acabó de decir que era solamente para los judíos. Entonces es una contradicción, porque yo noto en toda la Biblia, escúcheme bien, pastor. De hecho, se habla de los judíos, ya más adelante si hay gentiles que... Por eso, es que usted me acaba de decir que el bautismo en el nombre de Jesús era solamente para los judíos. Si a usted le incomoda el bautismo o el texto de la gran comisión o una gran ordenanza, Sí. pues ya es problema de No. cuestiones de ustedes, ¿cierto? A mí no me Ahora, incomoda. la Biblia dice que pues nosotros no estamos para discutir porque la iglesia no nos costumbre. Y así que pues la repito, o sea, es muy difícil para que todos se acoplen al... Entonces, No, pastor, discúlpeme. El texto que dice bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es muy difícil. Pero entonces sí, a ver, le hago una pregunta. Pastor. Sí, porque no puede cambiar a sí mismo, tiene que dejar que el Espíritu Santo, el cual es la persona que en este tiempo nos redarguye. Por eso, el Espíritu Santo, pastor, una pregunta. ¿El Espíritu Santo fue el que mandó a Pedro a bautizar en el nombre de Jesús? El Padre es anticristo. Pastor. O sea, es complicadísimo que ustedes puedan entender pastor, eso. Y pastor. me dice a mí que el matrimonio es hasta que la muerte los pastor, separe, que no importa si hay adulterio, pastor, 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 el Espíritu Santo fue el que le dijo a Pedro que bautizara en el nombre de Jesús. Mundana, ritmos mundanos, la vestimenta, pastor, para mí, a ver, pastor, pero contésteme, pastor, contésteme, ¿fue el Espíritu Santo que le dijo a Pedro que bautizara en el nombre de Jesús? A usted predicar de la palabra, usted no va a aceptar y usted mismo dirá, usted tampoco va a aceptar que lo que pastor, nosotros tenemos la razón. Aquí el que tiene la razón es la Biblia. Por eso, pastor. Por un momento la denominación. Pastor, usted es tan amable, ¿me puede responder? No, lo que hay que dejar, bueno, o sea, es muy difícil hacerle caer en cuenta a una Pero usted dice que hay que dejar que el Espíritu Santo trate. ¿Fue el mismo Espíritu Santo que mandó a Pedro a bautizar en el nombre de Jesús o no? El mismo Espíritu Santo fue el que él tomó al apóstol Pedro y le habla a los gentiles allí en Pentecostés y les dice, porque ellos tenían la pregunta. Por eso, porque usted dice que hay que dejar que el Espíritu Santo trate para bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Fue el Espíritu Santo que mandó a bautizar en el nombre de Jesús, sí o no? Por eso le digo, si usted no quiere aceptar esas palabras escritas y de pronto quisieran agregar porque la mucha letra también mata. O sea que la Biblia mata. Las palabras textuales del Señor Jesús. La Biblia mata. Y la verdad no estoy para pelear ni no es que no estamos peleando, pastor, estamos hablando. Yo estoy haciendo una investigación. Yo sé, incluso ustedes nunca van a dejarse corregir, porque es un orgullo ministerial tal vez, pero yo le repito, que no solamente es el bautizo, no solamente es el negar al Padre y negar al Espíritu Santo y decir que nosotros tenemos una doctrina de error. A ver, dígame, claro, usted es que hablar por fuera de la Biblia es tener una doctrina de error. Dígame, la Biblia dice, ¿cuántos espíritus hay, pastor? ¿Cuántos espíritus hay? Están dejando colar la mundanalidad, pastor, el recasamiento, pastor, ¿cuántos espíritus hay, pastor? Dice la Biblia que el Señor es el Espíritu. La voz del Señor Jesucristo. Pastor, pero responda. Uno no hace caso al bautismo, pastor, Dios lo dejó. Entonces mucho menos va uno a obedecer con respecto a la música, o con respecto a la vestimenta, con respecto al matrimonio. Es muy difícil. ¿Cuál tema quiere que hablemos ya? Dígame ya que usted no quiere hablar el tema que yo, ya que no quiere hablar el tema que yo le estoy diciendo, ¿cuál tema quiere hablar? Dígame. Pastor.
Dice la Biblia que hay una tercera persona en la Trinidad llamada Espíritu Santo o que Jesús es el Espíritu. Señor, Dice la Biblia que el Señor es el Espíritu o que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. ¿Cuál de las dos dice la Biblia? mire, le digo una cosa, es muy difícil que usted No incluso puede acepte responder. Pastor, yo le agradezco mucho. No puede responder. Gracias, pastor. No puede responder. Gracias. Sí puedo responder, pero es que No, es muy difícil respóndame. ¿Cuál de las dos colocar afirmaciones es la bíblica? a alguien que no quiera. Pastor, ¿cuál de las dos afirmaciones es la bíblica? ¿El Espíritu es la tercera persona de la Trinidad o el Señor es el Espíritu? ¿Cuál de las dos afirmaciones es la bíblica? Lo más probable es que sean las dos y es ¿Dónde? cosa difícil para usted. ¿Dónde dice que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad? Muéstremelo en la Biblia. Ay, bueno, porque 3 personas son las que dan testimonio. Wow. Pastor, yo vuelvo y le pregunto, ¿cuánto hace que usted es pastor? Es cosa terrible para ustedes. Y en serio, y yo le puedo mostrar por la Biblia Ajá. muchas cosas, pero mire, cuando hay una venda espiritual en los ojos es Sí. muy difícil. Pastor, Y por eso es muy difícil colocar las perlas sagradas del Evangelio y lanzarlas a personas que no quieran aceptarlas. o sea, ¿cómo es que dice? A los cerdos, ¿no? Llámeme como quiera, insúlteme, no hay problema. Pastor, usted acaba de tomar primera de Juan 5:7. Vuelvo y le repito, yo creo que para ser pastor hay que estudiar. Le voy a hacer una pregunta y si usted es pastor sincero me va a contestar con la verdad. Pastor, primera de Juan 5:7, escúcheme, por favor. Primera de Juan 5:7, escúcheme, por favor, escúcheme. Primera de Juan 5:7, según los manuscritos, como usted lo acabó de leer, ¿es un texto espurio que fue añadido o es un verso original? Bueno, el problema es para el que le quiere añadir. Respóndame, es que usted ha citado primera de Juan 5:7 diciéndome a mí que 3 son los que dan testimonio. Vuelvo y le repito, si usted es un pastor y es un pastor, escúcheme, por favor, escúcheme. Si usted es una persona honesta que de verdad ama a Dios, va a hablar con la verdad. Primera de Juan 5:7 es un texto que no aparece en los manuscritos, no aparece, y dice, anota a pie de página la Biblia Reina Valera actualizada, que es que eso fue añadido posteriormente o es un texto original. No, mi amigo, es un texto original, pero es complicadísimo. ¿Es un texto original? Otro texto que usted me va a decir, eso yo no me lo he encontrado en el Mar Muerto. Eso no, es un texto original, ¿está seguro, pastor? ¿Está seguro que es un texto original? Es palabra de Dios. Muéstreme, dígame qué manuscrito, dígame qué manuscrito, pastor, por favor, dígame qué manuscrito, nómbreme el manuscrito, un manuscrito que traiga primera de Juan 5:7, así como usted lo ha leído. Nómbreme el primero. Le voy a nombrar esto, pero es muy difícil. El manuscrito. Usted sabe que los apóstoles escribieron en griego. Yo le menciono la palabra de Dios. Ya, listo, pastor, gracias. No puede, mire, pastor, mire que, por eso le decía yo a usted, pastor, que si usted era una persona honrada, si usted era una persona de verdad veraz, que amaba a Dios, iba a responder con la verdad. Entonces vemos que los pastores del movimiento misionero mundial no aman a Dios, no obedecen a Dios, porque él está diciendo que primera de Juan 5:7 es un manuscrito original, cuando todo el mundo sabe, escúcheme bien, por eso he titulado esta enseñanza La infame mentira del movimiento misionero mundial y sus pastores a sus iglesias. ¿Sí? Es una mentira, porque lo que el pastor aquí nos ha dicho tres mentiras, Varias mentiras nos ha dicho, varias mentiras. Primeramente que primera de Juan 5:7 es un texto original. Ya el mundo entero sabe que ese texto no es original. ¿Ya? No es original. Segundo, que Pedro habló solamente el bautismo en el nombre de Jesús a los judíos, dijo él, cuando todo el mundo sabe que el texto, el bautismo en el nombre de Jesús fue para judíos y gentiles. Tercero, lo que dice aquí el pastor es tercero, escúcheme bien, tercero, que Jesús mandó y que hay que obedecer. Entonces los apóstoles desobedecieron.
porque los apóstoles no hay ningún bautismo en el nombre de Jesús. Entonces dice él que la palabra Biblia tampoco aparece. La palabra Biblia sí aparece en la Biblia. Sí aparece en la Biblia. Por eso el movimiento misionero mundial es una infame mentira. Le mienten por cada diente a todas las personas. A todos les mienten. A todos les mienten. Que el bautismo es una obra. ¿Dónde dice la Biblia que el bautismo es una obra? El bautismo no es ninguna obra, es un requisito. Pastor, el bautismo no es ninguna obra, es un requisito para salvación. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Dice que, como la Biblia dice que no somos salvos por obra, sino por gracia, dice que el bautismo es una obra. El bautismo no es ninguna obra, pastor del movimiento misionero mundial. El bautismo es un mandato del Señor Jesús. No le mientan a sus iglesias. Mire lo que está diciendo este pastor. Estoy llamándolo en vivo. Y por eso doy esta conferencia para que todo el mundo sepa. Pastor, doy esta conferencia. Escúcheme bien, pastor. Doy esta conferencia para que todo el mundo sepa que el movimiento misionero mundial es una infame mentira. Así como usted hoy ha demostrado, infames mentiras, que el bautismo es una obra, el bautismo es un mandamiento del Señor para salvación. De verdad. De verdad. De verdad. Tremendo, ¿no? Bueno, mis hermanos, así es la mentira. Tremendo. Bueno, analicen ustedes. Listo, los invito a llevar los libros La Unicidad, La Única Verdad de Dios, tomo 1 y 2. En defensa de la unicidad, tomo 1, tomo 2. Catolicismo al descubierto. El libro La Unicidad versus las doctrinas de error. El libro Cómo debe vestir y adornarse la mujer cristiana. ¿Ya? Llame para pedir sus libros al más 57 318 436 0745. Más 57 318 436 0745. Si están en el exterior, si están aquí en Colombia, 318-436-0745. O si están en Estados Unidos o Canadá, marcan 011-57. Escuche bien, 011-57-318-436-0745. La infame mentira de lo que es el movimiento misionero mundial y sus pastores a sus iglesias. De verdad, me quedo aterrado. Me quedo aterrado. Tremendo, ¿no? Tremendo. Bueno, mis hermanos, si usted llame y pida sus libros, por favor, llame a esos números, y si desea apoyar económicamente este ministerio, vamos a ir donde este pastor, vamos a ir a Villanueva, Casanare, lo vamos a buscar, vamos a ir a muchas partes en el mundo, aquí en Colombia, y vamos a buscarlos. Que nos digan la verdad, tienen que decirle la verdad a la gente. ¿Listo? Si desea apoyarnos económicamente para este ministerio, llame al más 57 318 436 0745. Si está en el exterior, si está aquí en Colombia, 318 436 0745. O si está en Estados Unidos o Canadá, marca 011 57 318 436 0745. Listo, mis hermanos. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Dios les guarde.